el asunto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, como bien ha señalado, lleva 4 décadas desde que se abrió la firma y lamentablemente el Perú no se incorporó, no firmó y tampoco adhirió a la misma. Entonces hay que evaluar diferentes aspectos de la misma en cuanto se refiere a los intereses nacionales del Perú. Previamente, señalar que en el curso de la historia, el control de los mares ha sido un importante objetivo de política exterior de las grandes potencias. Según el almirante norteamericano James Stavridis, dice, no es una coincidencia que muchos de los grandes emprendimientos nacionales de los últimos 2000 años fueran influenciados por el poder marítimo y ello se mantiene hasta hoy. Igualmente, podemos señalar que en los siglos pasados el océano, los mares estaban regidos por un antiguo derecho al mar dado por los países europeos, donde se planteaba 2 espacios fundamentales: un mar territorial de carácter militar y neutral de 3 millas, y más allá del mismo, el alta mar, donde habría libertad absoluta de aprovechamiento, uso y especialmente para la navegación. Hay que también destacar, a manera de ejemplo, que antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico, que comprendía la 1/4 parte de la superficie de la Tierra y otro porcentaje similar de población, tenía un poderío naval bastante gravitante, y lo que justamente le permitía pues, controlar todo el espacio que tenía bajo su dominio. Todo esto cambia indudablemente en la Segunda Guerra Mundial, emerge una nueva superpotencia, los Estados Unidos, y hay otros elementos importantes, y solamente digo esto para luego abocarnos a los temas de la noche, ¿no? Hay, por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas como el organismo por excelencia para ver el tema de la paz y la seguridad, pero también el desarrollo, la descolonización, el surgimiento de nuevos estados, nuevos países, el espacio, escenario de la Guerra Fría, los notables avances de la ciencia y la tecnología, especialmente aplicada al mar y a la navegación, y por supuesto la diplomacia multilateral en el marco pues, de las Naciones Unidas, donde justamente se ven nuevos temas emergentes después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto hay pues un liderazgo notable de la diplomacia peruana, ¿no? Dirigida pues a un nuevo ordenamiento de los océanos. Justamente un pilar fundamental va a ser la denominada tesis de las 200 millas, ¿no? Que se gesta en la década de los 50, se suman Chile y Ecuador, más adelante Colombia, y luego se propicia pues este concepto novedoso que va a ser uno de los pilares de esta nueva convención sobre el derecho al mar, y otros espacios importantes como el que se va a ver ahora, el de los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional. Dicho esto, con un esbozo muy rápido, ¿no? Vamos a pasar a invitar a los panelistas que ya han sido presentados, ¿no? Para que puedan intervenir. Empecemos por el doctor Augusto Thornberry. ¿Podrías, Augusto, explicarnos cómo se gesta el concepto de patrimonio común de la humanidad para el lecho marino y el subsuelo fuera de las jurisdicciones nacionales de todos los estados y la importancia de los recursos no vivos ahí existentes? Estamos hablando de minerales, nódulos, gas, etc. Adelante, Augusto, y bienvenido. Sí, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ante todo, quería expresar también mis condolencias a la familia del almirante Gianpietri y a la Marina de Guerra del Perú. Para responder a tu pregunta, probablemente sea bueno que me remonte un poquitito a la historia, una historia que... Perdón, estaba sin video. Una historia que en parte has mencionado hace unos momentos. El mar durante siglos fue obviamente tierra de nadie, fue un lugar donde cada uno hacía lo que le parecía conveniente. Pero a comienzos del siglo XVII, un jurista holandés, Hugo Grotius, escribió un tratado que se llamaba De Mare Liberum, o sea, de la libertad de los mares. Este libro obedeció a intentos de la Marina Británica de apropiarse de espacios de océano.
porque era todavía la época heroica en la que los exploradores descubrían nuevos territorios, nuevos continentes y los reivindicaban en nombre de sus soberanos, reclamaban la soberanía. Pero con Hugo Grosso empieza una nueva etapa. Dicho sea de paso, Hugo Grosso es considerado el padre no solo del derecho del mar, sino también del derecho internacional público en general. Con él comienza una nueva etapa porque digamos, se zanjó una primera controversia sobre la manera de adquirir soberanía. Ya no era solamente el descubrimiento y la proclamación, la reclamación de una soberanía, sino que se admitió pues, generalmente que esto tenía que ser seguido de una ocupación efectiva, física, del espacio reclamado. Y Hugo Grocio, pues, llegó a la conclusión de que el océano, el mar, no tiene pobladores nativos en ninguna parte, no hay ninguna civilización que viva en el mar y por lo tanto no es susceptible de una ocupación efectiva. En cambio, el océano sirve, por ejemplo, para comerciar, sirve para comunicaciones, porque en aquella época si el rey de Francia quería transmitir un mensaje al rey de Inglaterra, no había más remedio que enviar un representante por barco o enviar una carta, y eso duró muchos siglos. Aún ahora existe el correo que va por la vía marítima, especialmente para enviar, por ejemplo, revistas semestrales o trimestrales que son muy pesadas y sería muy caro enviarlas por el correo aéreo. Bueno, esto dejó establecido durante siglos la idea, el concepto de que el océano no puede ser apropiado por nadie. Naturalmente, fue surgiendo la idea del mar territorial como un espacio en el cual el Estado costero puede tomar precauciones para que sus puertos no sean sitiados o no sean ocupados, o sus ciudades no sean ocupadas o bloqueadas por marina extranjera. Y esto se podía hacer cuando mucho a una distancia de 3 millas, como lo has mencionado. Así que también durante muchos años hubo una suerte de noción de mar territorial no comprendido como parte del territorio continental de tierra firme. Los estados no tenían los mismos atributos de soberanía en el mar que en tierra, pero sí era un espacio en el cual el estado costero tenía derecho a mantener alejados a, a navíos de potencias extranjeras. O sea, tenía un derecho a la exclusividad. Y eso ha sido hasta el siglo XX. A mediados del siglo XX sabemos que a partir de 1947, en el caso de Perú y Chile, pero a mediados del siglo XX, empezó a variar la regla de las 3 millas. Empezó a haber países que reclamaban 12, países como el Perú y Chile que empezaron a reclamar 200, otros reclamaban 18 o 20, de manera que uh, era un gran caos el tema de la delimitación marina en lo que se refiere al mar adyacente. Pero el alta mar seguía siendo, como en la época de Hugo Grocio, un mar de libertad, un mar donde cualquiera podía navegar y realizar sus negocios, ya fuese en pesca, transporte marítimo, transporte de personas, comunicaciones, toda clase de actividades podían ser realizadas por cualquier estado. Hubo intentos de codificar el derecho del mar. Por ejemplo, en 1930 la Sociedad de las Naciones había creado la Comisión de Derecho Internacional que abordó el tema, pero no llegó a ningún resultado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas nuevamente convocó a la Comisión de Derecho Internacional y nuevamente la primera tarea que le encomendó fue la de codificar el derecho del mar. Desde 1951 aproximadamente, esta comisión empezó su trabajo y una vez que se sintió lista, una vez que pensó que había suficientes avances, en 1958 convocó a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. En esa conferencia, realizada en Ginebra, se llegó a adoptar varias convenciones relativas al derecho del mar. La más importante en lo que nos concierne probablemente es la Convención de Ginebra sobre el mar territorial, la Convención de 1958, que definió la naturaleza jurídica del mar territorial, lo asimiló al territorio
firme, a tierra firme, al territorio continental, pero no se pudieron poner de acuerdo los participantes en la distancia. Seguía habiendo grandes discrepancias entre algunos que reconocían 3, otros 12, otros 200, y así una variedad de distancias. De manera que en 1960 se convocó a la segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para tratar de llegar a un acuerdo en esos puntos. Pero esa conferencia también fracasó, no llegó a ningún acuerdo, y pasó más de una década antes de que se volviera a levantar el tema. En 1971, el delegado de Malta ante las Naciones Unidas tuvo esta idea genial, ¿no? Llamémosle así. El embajador Arvid Pardo de Malta propuso que Naciones Unidas declarara que los fondos marinos debajo del alta mar, el suelo y el subsuelo, fuesen declarados patrimonio común de la humanidad. La primera cuestión es que ya para entonces se había descubierto algunas existencias de minerales y metales en los fondos marinos, y por lo tanto se podía vislumbrar en el futuro una actividad económica en esa zona que estaba fuera de las jurisdicciones nacionales, que estaba en la parte que era, como digo, bajo el alta mar, o sea, tierra de nadie en principio. Históricamente hubiera sido, si es tierra de nadie, históricamente hubiera sido un espacio del cual muchos estados hubieran querido apropiarse inmediatamente, parcelándolo, ¿no? Convirtiéndolo en parcela. Pero la idea de Arvid Pardo fue precisamente la opuesta, que en vez de que este espacio fuese susceptible de apropiación por estados individuales, que fuese considerado un condominio, una especie de condominio, un conjunto de toda la humanidad, un patrimonio de la humanidad. Y él aludía específicamente al significado literal de la palabra patrimonio. El patrimonio es el legado de los padres a sus hijos, ¿no? Es la masa de bienes que los padres dejan a sus hijos, eso es el patrimonio. Y este era el concepto del fondo marino, un espacio en el que esta generación, la que adoptara este régimen, pudiera legar a la generación siguiente y así sucesivamente. Esa propuesta fue aceptada. La Asamblea General adoptó una resolución declarando a los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales como patrimonio común de la humanidad. Y, por supuesto, esto reabrió inmediatamente el tema del derecho del mar y se convocó entonces a la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que inició sus labores de negociación, digamos, en 1973. La conferencia se llevó a cabo durante años sucesivos, tenía una sesión en julio y agosto en Ginebra, y una sesión en el otoño, en octubre, en Nueva York. 2 sesiones cada año, y esto duró hasta el año 1982. Los temas fueron divididos entre diferentes grupos de trabajo o comisiones, y había, por supuesto, una comisión encargada del mar territorial, pero el tema más importante en ese momento para todos era el tema de los fondos marinos. En este tema había la negociación entre los países desarrollados de un lado, los países no desarrollados del otro lado, que tenían el nombre genérico de Grupo de los 77, los países de Europa del Este como tercera parte en discordia, digamos. China se alineaba con los 77. De manera que fue muy dura esta negociación, y lo importante para el Perú, para los peruanos, de lo que debemos sentirnos orgullosos, es que el vocero de los países no desarrollados, del grupo de los 77, era un diplomático peruano, era el entonces consejero en el servicio diplomático, Álvaro de Soto. Él era reconocido como negociador y discutía de igual a igual con el negociador nombrado por los países desarrollados y el negociador nombrado por los países de Europa del Este, países socialistas y Europa del Este. Fue una negociación muy dura, como digo, y muy compleja, muy compleja. Tan compleja que, aunque finalmente en 1982 se llegó a un acuerdo
hay que recordar, a menudo este tema es dejado de lado, pero hay que recordar que toda la negociación, tanto en lo que concierne a los fondos marinos como al mar territorial, se consideró un paquete. Por lo tanto, al final del ejercicio de negociación en 1982, la pregunta hecha a los participantes era: ¿acepta o no acepta, aprueba o no aprueba el paquete de negociación, que era la convención completa? Por esa razón es que no se puede hacer reservas de un párrafo o del otro, porque si no ya no se hubiera podido aprobar con tantas reservas que hubiera habido a tantos artículos, tantas partes diferentes, según los intereses individuales de más de 150 estados que terminaron en el 82 la negociación. Sin embargo, desgraciadamente, el Perú en ese momento no firmó. En ese momento, nuestras autoridades tuvieron ciertas dudas existenciales que se mantienen hasta hoy, muchos años después, pese a que ya hay más de 169 estados que no solo adhirieron a la Convención del Mar, o la firmaron, o la ratificaron, en fin, se convirtieron en partes de la Convención del Mar, sino que en 1995, perdón, se firmó un acuerdo que se llama Acuerdo de Implementación de la parte 11 de la Convención del Mar, ¿no? La parte 11 es la que se refiere a los fondos marinos, y en 1995 se firmó un nuevo acuerdo que comprende muchas cláusulas operativas respecto a cómo debe funcionar la gestión de estos fondos marinos. Es muy compleja y muy interesante, porque la primera cuestión es que si los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad, todos los recursos que existen ahí son también patrimonio común de la humanidad. Hablamos de los recursos no vivos, porque los recursos vivos los trata el tema de la pesquería, y la pesca en alta mar es libre en general. De manera que aquí estamos hablando de recursos no vivos, recursos mineros. Estos recursos pertenecen, como digo, a toda la humanidad, y por lo tanto se necesita que alguien los administre. Y la Convención del Mar y el acuerdo sobre la parte 11 estipularon que esto debería ser administrado por una autoridad. Se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es la que tiene el encargo de dar licencias para la exploración y explotación de esos recursos. Si da licencias de explotación, tiene que primero aprobar un plan de impacto ambiental presentado por la empresa o por el Estado que haya solicitado esa licencia. Además de aprobar el estudio, digamos, de impacto ambiental, le tiene que exigir a esa empresa la transferencia de tecnología, ¿no? La empresa que trabaje en los fondos marinos tiene que transferir su tecnología a la autoridad. Y la autoridad puede hacer dos cosas. Uno, constituir una empresa de la autoridad y proceder a la explotación directa de esos recursos mineros, minerales o metales, o bien transferirla a países en desarrollo que lo soliciten. Así que primer aspecto, dar las licencias, estableciendo previamente los requisitos para eso, ¿no? Segunda función, transferir la tecnología. La tercera función es crear un fondo de compensación, porque Perdón, Augusto, sí, ¿tendrías un minuto para concluir, para dar pase al siguiente muy panelista? bien. Muy bien. Entonces, la tercera función es la de constituir un fondo compensatorio para equilibrar el perjuicio que esta actividad minera haría a los países que son exportadores terrestres de estos minerales, como el Perú, por ejemplo, como Chile, ah, porque aquí en los fondos hay mucho cobre, por ejemplo. Entonces, se crearía un fondo de estabilización, un fondo de compensación. Ahora, ha pasado todo este tiempo, la autoridad ha concedido 31 licencias de exploración, pero ninguna de explotación. Y sin embargo, ahora está en el trance de tener que otorgar licencias de explotación, porque su reglamento dice que una vez que un Estado presente esa solicitud, la autoridad dispone hasta de 2 años para estipular las condiciones de otorgamiento de la licencia, y si las cumple el solicitante, darle la licencia. Esto ocurrió pues hace 2 años, y en julio de este año se venció el plazo de 2 años para concederle la licencia a la isla de Nauru, que es la que lo solicitó.
Desgraciadamente, la autoridad no ha llegado a ponerse de acuerdo sobre las nuevas condiciones y eso se está discutiendo en este momento. La Asamblea General se reunió en julio, pero volverá a reunirse en octubre y noviembre y el próximo año seguirá reuniéndose y tienen que tomar la decisión crucial de saber si adoptan un nuevo sistema de condiciones o si dan la licencia aún sin haber estipulado más requisitos. Ese tema está en plena discusión en este momento, afecta profundamente los intereses del Perú y el Perú por el momento está ausente porque no forma parte de la Convención del Mar. Ese es el tema sobre el cual queríamos llamar la atención en esta reunión de hoy día. Muchas gracias. Adelante, Muchas Nico. gracias, Augusto. Muchas gracias. Nos ha dado pues un panorama muy interesante de un tema bastante complejo, ¿no? Y que, por supuesto, el Perú debe tener un interés especial en poder participar en un momento determinado, pero para el cual, pues, debe ser parte de la Convención del Mar. Ahora, me permito dar paso al doctor Pablo Moscoso, ¿no? Quien es asesor en la Dirección de Tratados de la Cancillería. Eh, Doctor Moscoso, ya le haría una pregunta. ¿Cómo, ahora explicó Augusto un poco todo este proceso de la Convención del Mar y el tema de tratamiento de los fondos, de los fondos marinos, cómo se logró consensuar los intereses opuestos entre las grandes potencias poseedoras de recursos financieros y tecnológicos para la explotación de los fondos marinos y los países en vía de desarrollo que procuraban crear un mecanismo que tome en cuenta sus requerimientos? Porque justamente es algo que ya se ha mencionado, pero me gustaría que puedas explicar un poco este aspecto que es medular en esta negociación y a partir de ahí hacer algunas reflexiones en torno a este tema tan importante, gravitante y complejo a la vez. Por favor, adelante, Pablo. Muy bien, muchas gracias, embajador. Quisiera primero agradecer a los organizadores del evento, ¿no? A la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, por esta gentil invitación, ¿no? Y para ir directamente a la respuesta de la pregunta, este fue uno de los temas más discutidos durante la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿no? Como mencionó Augusto Thornberry previamente, esta conferencia se reunió durante 9 años, entre 1973 y 1982, ¿no? Estaban en juego los intereses de diferentes grupos de estados. ¿Por qué? Porque ya se había establecido que cada estado, ¿no? Digamos, en la negociación de esta tercera conferencia, se estaba estableciendo que cada estado iba a contar con espacios marinos propios por una distancia de 200 millas marinas, ¿no? En principio, 200 millas marinas, ¿no? Que es, de hecho, una propuesta que el Perú y otros estados del Pacífico sudamericano hicieron a la comunidad internacional, ¿no? Y que fue eventualmente incorporada en la Convención del Mar, ¿no? Pero más allá de estos espacios de 200 millas marinas, existen dos espacios marinos, ¿no? El agua y los recursos naturales, más allá de la distancia de 200 millas marinas de las líneas de base de los estados ribereños, es alta mar, ¿no? Y lo que se encuentra en el lecho y subsuelo submarino, más allá de la plataforma continental de cada estado ribereño, esa es la zona de los fondos marinos y oceánicos, ¿no? O la zona simplemente. En esta zona se ha identificado ya en esa época, hace décadas, y el día de hoy también se sabe que existen grandes riquezas minerales, ¿no? Ya en el siglo XIX se habían encontrado nódulos polimetálicos, ¿no? Que son como tubérculos, en forma de tubérculos, que de formación natural a lo largo de muchos siglos se han formado en el lecho submarino a grandes profundidades, a 3.500 metros de profundidad o incluso a mayores profundidades. Y estos nódulos polimetálicos están compuestos por minerales que tienen una importancia comercial, ¿no? Como el manganeso, por ejemplo, el hierro, el níquel, el cobre, el cobalto, el zinc, entre otros. Entonces, cuando se descubrió esta riqueza, a partir del siglo XIX en adelante, los estados en vías de desarrollo, sobre todo aquellos que dependen de la exportación de minerales, tenían gran preocupación que las grandes potencias puedan desarrollar la tecnología y explotar esos recursos que están a grandes profundidades, ¿no? Se requiere una gran inversión para acceder a esa riqueza submarina.
Entonces, no cualquier estado puede o puede desarrollar esa tecnología. Entonces, ya en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hubo esa gran preocupación, ¿no? Cómo regular este régimen que, como ha sido explicado previamente, había sido declarado Patrimonio Común de la Humanidad, ¿no? Justamente por impulso de los estados en vías de desarrollo, ¿no? Los estados de reciente independencia en la Asamblea General de Naciones Unidas y otros estados impulsaron la resolución en 1970 que declaró estos recursos y esta zona de los fondos marinos patrimonio común de la humanidad, ¿no? Para que ningún estado pueda ir y explotar y llevarse esa riqueza y afectar la economía del resto de estados, ¿no? Que podían verse realmente muy perjudicados por esa explotación si no podían ellos competir, ¿no? Cuando la tecnología se desarrolle. Entonces ahí tenemos ya a un grupo de estados en vías de desarrollo, la mayoría, ¿no? Que tenían preocupación acerca de cómo crear un régimen internacional para esta explotación. Y por otro lado estaban los estados desarrollados, ¿no? Los estados desarrollados que algunos de ellos tenían interés en más bien dejar esta zona libre o un régimen flexible, ¿no? Para poder ellos primero llegar y explotar los recursos. Entonces, durante la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese tema fue muy discutido y se llegó a incorporar la parte 11 original de la Convención del Mar, que tiene un régimen bastante, es un régimen que implicaba, por ejemplo, compartir la tecnología con otros estados, establecer a futuro, por supuesto, a través de la autoridad que se creó en la Convención del Mar, ¿no? Todo el régimen de cómo se van a repartir en términos equitativos la explotación de estos recursos minerales a futuro y otro tipo de disposiciones que eran muy convenientes para los estados en vías de desarrollo, ¿no? Pero hubo un cambio, luego de adoptada la parte 11, hubo un cambio, un giro en algunos estados, como Estados Unidos, por ejemplo, que consideraron que la parte 11 de la Convención del Mar iba a ir en contra de la libertad de empresa, del libre mercado, ¿no? Que había una fuerte participación de organismos creados en la Convención del Mar, la autoridad y su empresa, más que iniciativas privadas. Entonces, este giro de Estados Unidos y de otros estados desarrollados hizo que esa fue una de las principales razones por las cuales la Convención del Mar no fue adoptada por consenso, ¿no? Sino que se sometió a votación, ¿no? Originalmente la idea original era que la convención se adopte por consenso, es decir, que si nadie se oponía, sin una votación formal, pero si nadie se oponía, se adoptaba. Pero Estados Unidos y otros estados consideraron que esta parte 11 no era conveniente a sus intereses. Entonces exigieron que haya una votación y algunos de ellos votaron en contra cuando se adoptó la Convención del Mar, que se adoptó con la parte 11. Pero para el éxito de todo tratado multilateral que busca tener aplicación universal, se requiere que participen todos los estados o la mayoría de estados en vías de desarrollo, desarrollados. ¿No? No iba a servir, digamos, este régimen no iba a funcionar si es que no se incorporaban también los estados desarrollados. Y ahí comenzó todo un proceso, ¿no? La Convención del Mar fue adoptada en 1982, ¿no? Y para 1990 todavía no entraba en vigor, justamente porque no se llegaba el número de ratificaciones por los estados desarrollados que estaban en contra de esta parte 11 y querían un cambio, ¿no? Entonces, en las Naciones Unidas se inició todo un proceso para, en el fondo, cambiar el régimen de la parte 11, hacerlo, incorporar en este régimen consideraciones de libre mercado, ¿no? De participación de empresas privadas, ¿no? De los Estados miembros, y eso fue lo que llevó a que en 1994 se adopte el acuerdo que mencionó Augusto Thornberry previamente sobre la implementación de la parte 11, que en el fondo cambia en varios aspectos centrales del régimen incorporado originalmente en la Convención del Mar. Con ese acuerdo, en 1994, luego de 12 años de adoptada la Convención del Mar, ese acuerdo, que ya era, digamos, incorporaba la preocupación de estados que buscaban también que empresas privadas realicen esta exploración y futura explotación en los fondos marinos, fue que se consiguió la entrada en vigor de la Convención del Mar. No es casualidad que en 1994, que se adopta
este convenio sobre la implementación de la parte 11, que modifica el régimen de la parte 11, es ahí que un grupo de estados europeos y otros estados desarrollados ratifican la Convención del Mar. Y con eso entra en vigor justo en 1994, ¿no? Entonces, en resumen, digamos, conjugar los intereses de los estados desarrollados y los estados en vías de desarrollo fue un tema, pues, de la mayor relevancia durante varios años, ¿no? Durante varios años, tanto en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la tercera conferencia, como en los años posteriores, ¿no? Algunas personas consideraban que la Convención del Mar nunca iba a entrar en vigor por la oposición de los estados desarrollados, pero con este cambio en el régimen, a raíz del convenio de 1994, se rompe esa oposición, ¿no? Y lo que tenemos el día de hoy es que la Convención del Mar es un tratado amplísimamente aceptado por la comunidad internacional. El día de hoy tiene 169 partes, ¿no? A modo referencial, Naciones Unidas tiene 183 miembros, ¿no? 169 partes tiene ya la Convención del Mar, ¿no? No solo estados, también la Unión Europea como tal es parte de la Convención del Mar y aceptan el régimen los diferentes regímenes establecidos en la Convención del Mar, ¿no? En el caso del Perú, como sabemos, el Perú no es parte de la Convención del Mar, pero al Perú se aplica la costumbre internacional, ¿no? La costumbre internacional se aplica al Perú, el Perú reconoce la costumbre internacional y la doctrina, digamos, los especialistas que escriben sobre esta materia, consideran que el régimen de patrimonio común de la humanidad, que implica que ningún Estado puede por su sola cuenta ir y explotar esos recursos en esas grandes profundidades a futuro, ese régimen legal se considera que es parte de la costumbre internacional, ¿no? Entonces, embajador, no sé si con esto respondo la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que me has hecho un magnífico complemento de lo que había explicado Augusto. Realmente es un tema muy complejo, pero creo con una gran capacidad de síntesis. Lo has explicado con mucha claridad, ¿no? Y para seguir el diálogo y la intervención, quisiera pedir al almirante Carlos Gamarra si nos puede dar algún comentario, unas reflexiones complementarias a lo que se ha señalado previamente y de alguna manera también decir en este contexto cómo el Perú puede prepararse para asumir los nuevos retos, ¿no? Entre los cuales está, por supuesto, ser parte de la convención para poder participar en la autoridad de los fondos marinos y otros aspectos más complementarios, ¿no? Que pueda señalar. Adelante, Carlos. Buenas noches con todos. Primero, agradecer a los organizadores. Segundo, las palabras de reconocimiento por el almirante Luis Gianpietri Rojas, que ha fallecido el día de hoy, con el cual he tenido la suerte y el honor de trabajar, especialmente cuando él estuvo de presidente del Consejo Directivo del IMARPE y tuvo tantas iniciativas para desarrollar los recursos del mar. Obviamente, después de escuchar a los ilustrados ponentes que me han precedido, tanto Pablo Moscoso como Augusto Tomberry, sobre los temas, cómo se gestó la Convemar, cuál es nuestra posición. Yo solamente quería presentar algunos conceptos ayudado por una diapositiva sobre los recursos que tenemos nosotros y cómo podríamos explotarlos en el marco de lo que significa la Convemar y en el marco de las capacidades que tiene el Perú. Ya se habló de que los recursos, digamos, vivos que tiene el Perú por las razones de la característica de nuestros océanos son especiales por la corriente de Humboldt, por el afloramiento, por la potencialidad de recursos vivos que nos hace el mar más rico del mundo, pero también por lo que tenemos en el suelo y el subsuelo de la plataforma continental. Y dentro de lo que se ha comentado, obviamente, señalar solamente que en el año 70, como bien se ha dicho, se declaró los principios que van a regular los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción. La convención fue aprobada ya y entró en vigor en el 94. Nosotros no somos parte de la convención. A diferencia de casi la mayoría de países de Sudamérica, solamente Venezuela, Colombia y nosotros no somos parte de la Convemar.
con la salvedad que en el caso de los dos primeros, Venezuela y Colombia, ellos sí tienen un mar territorial, una zona económica y una plataforma continental totalmente establecida en su constitución. Nosotros seguimos teniendo digamos, un concepto sui generis que se llama dominio marítimo. Y en cuanto a la zona, que es lo que interesa para este momentos, como bien se ha señalado, entró en vigencia en el año 96, ha sido ratificada, y tanto ella como el acuerdo, hay un acuerdo especial sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, que nosotros estamos fuera de todo ese contexto, ¿no? Y un aspecto importante de la CONVEMAR es que dentro de sus objetivos plantea una utilización equitativa y eficiente de sus recursos, y en este caso estamos hablando de los recursos potenciales que están en los fondos marinos y obviamente el estudio, protección y preservación del medio marino cuando uno haga la explotación de esos recursos. Y se habló de la zona, que es la parte bajo la alta mar, es decir, fuera del área de los espacios de jurisdicción de los estados, donde justamente existen los recursos mineros que se ha hablado y otros recursos, ¿no? La alta mar ya se ha señalado, es casi el 60% del océano es alta mar, comprende todos los espacios que están fuera del área de jurisdicción de los estados, donde ellos ejercen soberanía y como bien se señaló, ahí existe pues libertad de pesca, de investigación y obviamente es para fines pacíficos. Y la zona que es donde se encuentran pues los fondos marinos, donde están los famosos nódulos polimetálicos, los sulfuros, las costras colbálticas, etcétera, está regulada por la parte 11 de la CONVEMAR, es patrimonio común de la humanidad y hay un régimen jurídico para la explotación de estos recursos, ¿no? Se habló de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que regula la exploración y explotación de los recursos en la zona, que es patrimonio común y se debe dar una protección eficaz para valga la redundancia, que este ambiente marino en los fondos esté libre y los ecosistemas puedan ser protegidos, ¿no? Se habló también del código minero y como bien señaló pues Augusto Tomberry, está pues en aspecto, todavía se sigue discutiendo, se sigue planteando algunas normas y regulaciones de cómo se debería establecer esta explotación de esos recursos. Y en esta diapositiva se trata de presentar dónde es que se encuentra la mayor cantidad de los recursos que están en los fondos marinos. Tenemos frente a nuestras costas, también tenemos algunos, y acá se plantea la posibilidad que ya se habló, que pueden ser los estados, compañías privadas, la empresa que esté formada dentro de la propia autoridad, cómo es que se va a explotar. Todavía no hay una explotación que yo conozca comercial de los fondos marinos, pero hay muchos intentos sobre cómo explotar, ¿no? Tenemos frente a nuestras costas los nódulos polimetálicos, también hay los sulfuros, hay algunos que están dentro de lo que corresponde a nuestro dominio marítimo, otros que están fuera, en lo que ya es en la zona debajo de la alta mar. Y tenemos, y acá quiero enfatizar un poco mis palabras, el Perú tiene un potencial que no está siendo utilizado, que es la capacidad del buque de investigación polar BAP Carrasco, que le ha costado al país cerca de 90 millones de euros y que tiene una cantidad de equipamiento muy importante para hacer estudios justamente de la plataforma y de los fondos marinos, ¿no? Tiene un sistema de mapeo para llegar a aguas profundas hasta más de 11.000 metros de profundidad. Señalar que solamente esa es la profundidad que tiene la fosa más profunda del océano, que es la de las Marianas. Se han hecho ya trabajos, ahí ven ustedes un par de imágenes de un mapeo que se ha hecho junto con, digamos, la Dirección de Hidrografía y el INGEMET, en un esfuerzo de tener un estudio y conocimiento del potencial de lo que existe en la plataforma y en los fondos marinos. La plataforma continental peruana solamente llega hasta las 80 millas. Sin embargo, por la CONVEMAR, sobre la cual ya tenemos los derechos por ser costumbre,
del derecho internacional, tenemos nuestro, digamos, derecho sobre los suelos y lecho submarino llega hasta las 200 millas. El caso de Ecuador están trabajando para ampliarlo hasta las 350 millas náuticas, ¿no? Y acá se ven algunas imágenes de trabajos que se han hecho para poder identificar qué es lo que tiene realmente el Perú en su dominio marítimo, en el suelo y en el subsuelo. Y eso implica pues trabajo de geofísica, ¿no? Tenemos el BAP Carrasco que tiene esa ventaja. Este es otro trabajo que se ha hecho con el Multiaz para identificar cómo son los cañones submarinos, cuáles son las fallas geológicas, qué cosas se podría encontrar en esa zona y que está implicado obviamente no solamente con la minería, sino también con los recursos de hidrocarburo y gas, por ejemplo, ¿no? Esta es otra imagen de algunos estudios que se han hecho en la parte norte del Perú. Montes submarinos, cañones, diferentes imágenes de trabajos que se han avanzado. Lamentablemente hay una limitación presupuestal para poder continuar con estos trabajos. Hubo una iniciativa de la Cancillería de hacer unos trabajos específicamente enfocados en la dorsal de Nazca y todos los cañones y cordilleras que conforman la dorsal de Nazca para una probable análisis y evaluación de que a través de algunas características de las cuales yo técnicamente desconozco, pero aparentemente existirían, el Perú, al momento de adherir a la Convención del Mar, potencialmente podría iniciar trabajos de extender la plataforma hasta 350 millas náuticas, ¿no? Esta es la cadena de montañas de la dorsal de Nazca, algunas características del BAP Carrasco, que es un buque de capacidad no solamente para ir a la Antártida, sino para hacer estudios del suelo, del subsuelo y las condiciones oceanográficas del dominio marítimo y en las zonas de interés del Perú. En la Política Nacional Marítima aprobada el año 2019 hay un lineamiento específico y un servicio que comparte tanto el INGEMET como la Marina, que es lograr un conocimiento del potencial de los recursos que están en el lecho, suelo y subsuelo del dominio marítimo, ¿no? Y dentro de esto, solamente dentro de las amenazas que ustedes conocen más que yo sobre los espacios oceánicos, tenemos pues el cambio climático con lo que implica la acidización del mar, porque ya no hay una capacidad de absorción, los efectos sobre los ecosistemas, el vertido de los desechos, especialmente de los plásticos, que generan los famosos microplásticos que ya están siendo absorbidos por los peces y llegan también ya a la población. Se arrojan 13 millones de toneladas de plástico al océano cada año o más. Ya existen enormes islas en los océanos que son de plásticos. Hay una sobreexplotación de los recursos marinos que va a hacer que sea insostenible en el futuro. Y esta destrucción de los ecosistemas también está no solamente por los vertidos de aguas residuales, sino por los excesos de construcciones en las zonas ribereñas, las infiltraciones de los insumos para la agricultura. Todo eso está afectando ecológicamente los océanos, en la parte de la alta mar inclusive, y también está llegando a los fondos marinos. Entonces, se habló que hay una normativa que está tratando de regular la explotación de los recursos de los fondos marinos. Ahí hay algunas ideas. Sin embargo, es importante hacer notar que cuando se aprueba la Convemar y también la parte 11, se conceptuaba que en los fondos marinos solamente había recursos no vivos. Sin embargo, en el transcurrir de las décadas y las investigaciones, se ha determinado que hay importantes recursos genéticos, o sea, recursos vivos, que pueden ser explotados y algunos ya están siendo explotados por grandes empresas farmacéuticas para producir productos, valga la redundancia, farmacéuticas o de estética, y que tienen que ser regulados. Ahí hay un vacío que ya con el Tratado Global de los Océanos está tratando de solucionarse, ¿no? Pero obviamente acá entra la parte de la licencia de explotación versus las normas de protección del medio. ¿Cuál va a ser el código de minería específico para los fondos marinos? Que muy bien lo explicó Augusto Tomberry.
si esto se va a posponer por motivos ambientalistas, y lo otro, que hay que regular la normativa sobre la explotación de recursos vivos existentes en los fondos marinos. Porque toda esta explotación de los fondos obviamente va a impactar en las cadenas del ecosistema, podría destruir recursos naturales aún no estudiados cuando se comience las empresas hoy los estados comienzan a explotar comercialmente los fondos marinos, se pueden alterar las condiciones oceanográficas, se extinguirían las especies y los ecosistemas del fondo probablemente, conflictos de interés entre grupos, obviamente la demanda de minerales puede afectar a los actuales exportadores, que el Perú es uno de los principales exportadores de cobre, y a otras actividades productivas. Este Tratado Global de los Océanos, que se ha firmado este año y todavía no está totalmente divulgado, lo que promueve es que en la alta mar y en la zona se creen áreas marinas protegidas, que se compartan los beneficios de sus recursos genéticos, que se hagan evaluaciones del impacto ambiental de las operaciones a gran escala y se dé mayor oportunidad para la investigación y se refuerce el papel de la ciencia en la toma de decisiones en todo esto que es el patrimonio de la humanidad. Las reflexiones finales que yo podría hacer y compartir es que, bueno, como ya se ha señalado, especialmente en la principal presentación, Conmemar recoge los intereses económicos referidos a la explotación, conservación de los recursos, tal cual están establecidas en la Ley General de Pesquería y las normas reglamentarias, también en la Ley de Minería y Petróleo, coincide en los intereses nacionales relacionados a la investigación y a la preservación del medio ambiente. Sin embargo, como no somos parte de la Conmemar, no podemos acceder a mecanismos de cooperación internacional. Conmemar posibilita la defensa de nuestros intereses como país minero en los foros sobre fondos marinos, pero no somos parte de la Conmemar. Y un tema que preocupa es en la normativa, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, no está claro si alguna empresa quiere hacer en el dominio marítimo minería subacuática, hay vacíos o falta algunas regulaciones de cómo se debería hacer esa minería en el fondo marino, ¿no? Y además existen pues muy pocos estudios del potencial de los fondos marinos primero, en la zona y en la parte de la plataforma continental de nuestro dominio no tenemos. Sin embargo, hay un buque de investigación de primer nivel, como he señalado, que es el OEAP Carrasco, que lamentablemente por decisiones de falta de presupuesto o decisiones políticas de priorización de trabajos en el Ministerio de Energía y Minas, generan que el buque esté parado en gran parte del año y se utilice mayormente para lo que es las campañas antárticas. Sin embargo, tiene un potencial enorme que a través de convenios con otros países o con otros centros de investigación podría ayudar a que por lo menos nosotros tengamos un conocimiento pleno de qué cosa es lo que tenemos como riqueza en el lecho, suelo y subsuelo de la plataforma continental y hasta donde podamos alcanzar inclusive en apoyo a la comunidad internacional en los fondos marinos. Eso es lo que quería compartir, Nicolás. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que has hecho una magnífica explicación con láminas, que son ilustraciones que yo creo que permite entender con gráficos lo complejo que es la temática marítima y oceánica, la importancia que la misma reviste para los intereses del Perú. Y yo me permitiría señalar de lo que se ha escuchado algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, que en estas negociaciones de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Perú participó con un gran equipo diplomático, expertos, juristas, representantes de la Marina de Guerra, y tuvo pues una capacidad de influencia importante, porque justamente había venido durante 30 años previos, desde los 50 hasta los 80, ¿no? Participando de manera muy activa y con gran liderazgo en la promoción de la denominada tesis de las 200 millas, que esta tesis, con el correr del tiempo, no solamente fue acogida en América Latina, sino que
fue luego llevada como una acción misionera, como así lo dice uno de los libros de la Academia Diplomática, por embajadores como el embajador Alfonso Ares Schreiber, quien viajó al África y al Asia, y actualmente, por ejemplo, solamente a manera de comentario, yo soy embajador de Perú en Sudáfrica, no obstante que en esa época que se gesta la tesis de las 200 millas, ellos desconocían esto, ahora Sudáfrica la ha acogido, muchos países del África lo han hecho, y en estos momentos Sudáfrica muestra un liderazgo a nivel regional, es el país líder, justamente con todos estos conceptos y con lo que la Convención de Mar le faculta a un país importante como el país de Sudáfrica, ¿no? Esa manera de comentario. Pero yo también quiero señalar que en este proceso de negociación surgen muchos temas, como ya se ha dicho, había pues este tema controvertido de los fondos marinos, los intereses contrapuestos entre las grandes potencias con gran capacidad financiera y tecnológica para poder explotar y aprovechar esos recursos ingentes, ¿no? De más allá de la zona de jurisdicción, y los países en vía de desarrollo que utilizaron su capacidad de negociación diplomática, ¿no? Entonces yo creo que hay dos sectores importantes, ¿no? En la Convención del Mar, sin dejar de mencionar o sin dejar de considerar otros más, donde el Perú tuvo un rol primordial. Uno, el tema de las 200 millas, que finalmente se va a plasmar, ¿no? En la zona económica exclusiva, que recoge los principios fundamentales que por 30 años fueron propiciados, fueron diseminados por la diplomacia peruana, acompañado, por supuesto, de los demás países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Chile, Ecuador y también Colombia. Pero el otro gran sector importante también es el tema de los fondos marinos, que ya se señaló, ya Augusto, Pablo lo mencionaron, y también Carlos, hiciste una muy buena ilustración. Y el Perú también jugó un rol primordial. En el grupo de los 77, el embajador Álvaro de Soto, quien era un joven diplomático en aquel entonces, lideró estos grupos, ¿no? Que fue muy importante para lograr, ¿no? Que se pueda fortalecer esa posición. Y otros elementos más de investigación científica que encierra, pues, el tema de la Convención del Mar. Y yo quiero señalar también un principio que está establecido en la Convención, que es la unidad del espacio oceánico. Es decir, hay que ver el océano como un todo, si bien es cierto hay áreas de jurisdicción, hay el área del mar territorial, que es soberanía tradicional y plena, la zona económica exclusiva, que son derechos de soberanía, que son iguales a los que el Perú sustentó durante mucho tiempo, ¿no? Y el alta mar. Y esa alta mar, como bien lo ha mostrado el almirante Gamar en las gráficas, pues tiene los fondos marinos, ¿no? Más allá de la zona de jurisdicción, es decir, a partir de la milla 201, con todos estos recursos no vivos, y tiene la columna de agua que está encima, que tradicionalmente pues había libertad de aprovechamiento, pero ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque existen ingentes recursos hidrobiológicos, hay la cooperación, por ejemplo, en recursos pesqueros transzonales, altamente migratorios, ¿no? Hay las OROP, que justamente van regulando el uso y aprovechamiento del jurel. Hay recientemente este acuerdo que se llama el Tratado de Alta Mar, que se ha aprobado y se conoce como BBNJ, que también es un tema de interés muy importante para nuestros países y para el Perú, porque se trata de recursos genéticos que, como bien se ha dicho, pueden ser transformados para uso de farmacias y otros productos de embellecimiento. Y también el tema de las áreas protegidas. El Perú necesita ampliar su capacidad de tener áreas protegidas porque eso va a permitir proteger nuestros recursos marinos para las futuras generaciones. Bueno, solamente a manera de comentario general, quiero también destacar el tema que ha dicho el almirante Gamarra respecto al BAP Carrasco. Yo he trabajado durante muchos años en soberanía y conozco la capacidad, he estado en 2 oportunidades en la Antártica con el BAP Humboldt, y yo sé ahora la gran capacidad que tiene el BAP Carrasco, que lo ha mencionado el almirante Gamarra, y que se está utilizando primordialmente hacia las actividades y expediciones antárticas, y tiene una mayor capacidad y una mayor envergadura. Es decir, lo que tenemos al frente de nosotros es un conjunto de desafíos, y yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que ahora este tipo de conferencias, ¿no? Y agradezco justamente que se haya tomado esta iniciativa, permite ver que los intereses de Perú no se quedan
en la visión tradicional de las 200 millas, que esto está muy bien. Los intereses de Perú van más allá de las 200 millas, van en la totalidad del espacio oceánico, y es así como se debe abordar esto. Bueno, este es un comentario que me permito hacer como moderador, ¿no? Y ahora sí me permitiría dar paso para una segunda serie de reflexiones. Augusto, si quisiera hacer algún comentario, tendrías unos 5 minutos para poder hacer un complemento de las cosas que se han dicho actualmente. Adelante. Ya, gracias. No, no tenía el micro. Bueno, yo quisiera felicitar en primer lugar a Pablo Moscoso y al almirante Gamarra por dos estupendas ponencias que yo creo que ilustran mucho el fenómeno. Yo quería resaltar particularmente, ¿no? Como un mensaje final, digamos. Eh, Primero, el hecho de que durante la Conferencia del Mar, nuestra delegación estuvo integrada no solo por diplomáticos brillantes o científicos brillantes, que sí, por supuesto, y creo que cada vez que podamos hay que rendirles el homenaje que se merecen. Pero también la delegación del Perú estuvo siempre integrada, por ejemplo, por representantes de la Marina, ¿no? De la Dirección de Interés Marítimo, había representantes del Ministerio de Minería, del Ministerio de Pesquería, y era el equipo el que iba afinando la posición nacional conjunta. No era una posición exclusivamente personal de tal o cual personaje. Y creo que ahora deberíamos retomar esa saludable costumbre, primero, de trabajar en equipos a nivel del Estado. Y luego, claro, eso yo sé que en algunos temas se hace, pero luego permitir que estos equipos realmente se expresen y realmente escuchar su consejo, porque es el consejo, digamos, de expertos, es el consejo técnico más apropiado. Eso, desgraciadamente, no ha ocurrido muy a menudo después del año 82 en el tema marítimo o en el tema diplomático en general, o quizá en el tema de política exterior en general. Así que yo abogaría muy fuertemente por un trabajo nuevamente mancomunado y en equipo, innovador, con cierta libertad de iniciativa para estos equipos que realmente cautelan los intereses del Perú con una visión de futuro, de futuro. Porque a veces hay muchos que aquí se proclaman patriotas con una visión de pasado y a veces también no solo de pasado, sino muy limitadas en el espacio, ¿no? Muy parroquiales, digamos. Bueno, en fin, no quiero abundar en eso. La segunda cuestión es que efectivamente se han mencionado aquí varios otros tratados, como por ejemplo, bueno, para empezar, el acuerdo sobre la parte 11 de la Convención, luego el tratado sobre las especies transzonales y altamente migratorias. Más recientemente, en junio de este año, se aprobó el tratado que se llama de alta mar y que además contempla la necesidad de establecer áreas de conservación de la biodiversidad, porque siendo nosotros un país marítimo, un país que vive del mar, por lo menos una gran parte de su población vive del mar, tenemos que proteger la biodiversidad marina. Ah, todo esto lo menciono porque muestra que hay un proceso en marcha, hay un proceso en evolución. En este momento, el derecho del mar está construyéndose. El Código Minero va a ser una columna principalísima de este nuevo derecho del mar que está formándose en este momento y del cual desgraciadamente el Perú está ausente desde hace tiempo por el tema solamente del mar territorial, que en realidad es un tema ahora ya zanjado por completo, irreversiblemente, y que nos debería permitir entonces mirar un poquito más allá de nuestra frontera o de nuestro patio interior. La tercera cosa es también otro tema que han resaltado varios de ustedes al intervenir, el tema del medio ambiente, ¿no? Es verdad que la existencia de especies vivas cerca de los fondos marinos, en particular cerca de donde están los nódulos polimetálicos, los sulfuros, que son emanaciones que salen del centro de la Tierra con gases tóxicos para nosotros y en zonas muy calurosas, no pensábamos que había ahí recursos vivos, pues los hay, y estos recursos vivos interactúan y son parte de lo que hace la riqueza del océano.
Así que es algo que hay que tomar en cuenta y que todavía no se conoce a cabalidad. Se desconoce mucho la vida marina en los fondos más profundos del océano. Y sin embargo, la actividad minera puede perturbar o incluso destruir esa vida marina, lo que tendría un gran impacto que por ahora es imprevisible. Tendría un gran impacto en la pesquería en general y tal vez también en la nuestra en particular, porque como vemos, los espacios que más rápidamente, más prontamente serían explotados, los espacios, uno en lo que ha reclamado Nauru y otro en un espacio que se llama Clarion Clipperton frente a México, al Golfo de México, entre Hawái y México. Todo eso está en el centro mismo del Pacífico y nos podría afectar a nuestra pesca. También podría afectar el hecho de la remoción de tierras en el fondo, porque el océano es un gran mecanismo que captura el CO2 del ambiente y remover esas zonas podría liberar el CO2, con lo cual aceleraríamos el calentamiento global, el cambio climático, etc. Hay una serie de factores desconocidos que serían consecuencia de la actividad minera. Y si no las hubiera, si todo fuera favorable, también tenemos recursos mineros muy cerca de nuestro dominio marítimo, de nuestras 200 millas, más o menos entre 250 y 300 millas de la costa, que también hay recursos mineros, pero a los cuales no podremos acceder, porque para explotar, para obtener la licencia, hay que ser miembro de la Convención del Mar. En cambio, nuestro vecino del sur, que es gran competidor nuestro, por llamarlo de alguna manera, en el tema del cobre, ellos sí son parte de la Convención del Mar y ellos sí podrían tener acceso a esos recursos. Así que yo pienso que nuestro sector minero tendría que preocuparse, tendría que interesarse en este tema. No puede ser completamente indiferente. Y finalmente el tema de la paz y seguridad internacional, porque muchos periódicos, yo no sé si con un ánimo sensacionalista, pero a lo mejor hay algo de verdad en todo eso, dicen, bueno, estos recursos minerales, por ejemplo el cobalto, son utilizados en las baterías de litio, ¿no? Y van a ser muy necesarios para la transición energética. Y de manera que cuando cuando se levante la bandera para dar rienda suelta, digamos, a la actividad minera submarina, habrá muchos estados interesados en explotar esos fondos marinos. Habrá una gran competencia por esos recursos minerales o metales que sirven para la transición energética. Y eso representa un riesgo geopolítico. Eso es un riesgo que está fuera de nuestro alcance manejar, pero frente a lo cual sí debemos tomar precauciones. En resumen, en este momento hay una gran batalla diplomática en la autoridad de los fondos marinos entre aquellos que quieren promover una moratoria. Países como Brasil dicen que apoyan una moratoria de por lo menos 10 años, pero países como Francia, Australia, Canadá, Malta, proponen una moratoria mucho más prolongada. Y los países que ya quieren proceder a la explotación en el corto plazo, aún sin conocer cómo afectarían la vida marina en los fondos oceánicos y qué impacto tendría su actividad. Así que hay un gran riesgo, hay mucho en juego, muchísimo en juego, y una gran batalla legal y diplomática en este momento en el mundo. Ojalá que de alguna manera podamos pronto llegar a ser parte y expresar nuestros intereses, defender nuestros intereses en ese ámbito también. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy importante los puntos que has tocado. Demuestra, pues, cómo el Perú no puede estar ausente y tenemos que ser conscientes de ello. Por favor, Pablo, tu comentario complementario. Muchas Adelante, gracias. Pablo. Sí, gracias, embajador. Yo quería también resaltar cómo en los últimos años, ¿no? Lo que se observa en la evolución del derecho del mar es la incorporación, ¿no? Como es tendencia hoy en día de preocupaciones de protección del medio ambiente, ¿no? Y los recursos naturales, ¿no? Entonces, si se estudia la zona de los fondos marinos, cuando se descubren estas riquezas marinas originalmente, ¿no? O en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el enfoque estaba en la explotación futura, ¿no? Cómo regular, cómo establecer ese régimen a futuro. Pero ya hoy en día, por la crisis climática, ¿no?
por la contaminación de los medios marinos, por el aumento del nivel del mar, estamos viendo una tendencia a cada vez mayor protección, ¿no?, de los medios marinos. Y un ejemplo de eso es el acuerdo suscrito este año, adoptado este año en Naciones Unidas, ¿no?, este acuerdo BBNJ para la conservación de la biodiversidad marina fuera de las zonas de la jurisdicción nacional, que se ha mencionado previamente y en virtud del cual se pueden establecer áreas protegidas marinas, por ejemplo, ¿no? Además, hoy en día se está realizando un proceso de negociación de un tratado multilateral para evitar, impedir la contaminación de plásticos en el mar, que es un problema gravísimo, ¿no? Por supuesto. A eso se suma la preocupación de diversos estados insulares, pequeños estados insulares, que están perdiendo su territorio y que pueden desaparecer por el aumento del nivel del mar. Y hay todo un estudio hoy en día acerca de cómo va el derecho internacional a responder frente a esta problemática, ¿no? Y en el caso de la zona, hoy en día se ve, ¿no?, en la autoridad de los fondos marinos, que tiene su sede en Kingston, en Jamaica, ¿no?, que el Perú no es miembro porque no es parte de la Convención del Mar, como se ha mencionado, ¿no?, lamentablemente. Existe, pues, ha existido estos meses un intenso debate, ¿no?, con estados que promueven más bien bajo principios precautorios, ¿no?, de derecho ambiental, evitar todavía la autorización de la explotación marina en estas profundidades submarinas, hasta no saber realmente qué efecto va a tener en el medio marino, ¿no? Porque se han descubierto grandes ecosistemas de especies vivas, complejos ecosistemas en estas grandes profundidades, ¿no? Entonces hay un grupo importante de estados que va sumando, va creciendo cada día, que en este momento no están listos para autorizar la explotación de los recursos y piden, como se ha explicado previamente, una moratoria, ¿no?, de diferente tipo. Entonces, eso es el debate hoy en día, ¿no? Este desarrollo del derecho del mar hoy en día está muy centrado en temas de protección del medio marino, ¿no? Y es de interés del Perú, como se ha señalado, poder participar en ese debate, ¿no? Pero formalmente el Perú, pues, no es miembro de la autoridad y no participa, está fuera técnicamente como Estado, ¿no? Así que ese es un problema que lamentablemente se mantiene durante los años, ¿no? Eso quería añadir, embajador. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que has apuntado muy bien en el tema de la protección del medio marino y es muy claro que la aprobación del reciente Tratado de Alta Mar o de BBNJ, como se conoce, va en esa dirección. Y si bien el Perú pues ha participado en el mismo, bajo el panorama pues de los intereses del Perú, no solamente como decíamos en las 200 millas, sino en la zona de alta mar, son múltiples, ¿no? Y realmente fuera de la Convención del Mar tenemos limitaciones para poder velar y proteger por esos intereses que cada día pues son más complejos y que se requieren no solamente participar en la Convención del Mar, que eso sería un aspecto ya importante, sino también, como ya se ha dicho, formar equipos, hacer un seguimiento, de hacer un tratamiento multisectorial, ¿no? Y que se formen equipos especializados para que se conozca y se haga investigación científica y se aproveche también los recursos, por ejemplo, lo que ofrece la Marina de Guerra. Y en ese sentido, almirante Gamarra, le doy la palabra para que haga alguna reflexión final. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los que me han precedido en los comentarios han sido muy ilustrativos, muy amplios, porque ambos son pues conocedores del tema. Yo soy un lego en derecho internacional, sin embargo he tenido la suerte de participar en diferentes actividades relacionadas con esto. Y lo que quisiera rescatar es justamente el día de ayer en un simposio organizado por la Marina en la Universidad San Ignacio de Loyola, me tocó exponer sobre el Perú y la Convemar. Y realmente tenemos una limitación muy seria pese a los intentos que ha hecho la Cancillería en anteriores oportunidades para poder ser parte de la Convemar. Sabemos los desafíos que esto implica y creo que es un tema de largo plazo. Yo soy representante alterno de la Marina ante la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Mar, que
trabajó y logró que se aprobara en diciembre del 2019 la Política Nacional Marítima, que tiene 5 objetivos principales, y el primero justamente es cómo potenciar y fortalecer la presencia del Perú en todos los foros internacionales en defensa de los intereses del Perú en el mar. Y uno de los foros importantes en los que estamos ausentes es justamente el de los fondos marinos, porque no somos parte de la CONMEMAR. Es decir, el tema que nos ha convocado hoy día escapa a nuestras posibilidades de poder participar en los fondos marinos porque estamos limitados al no ser parte de la CONMEMAR. Y creo que es un esfuerzo que se debe trabajar conjuntamente, como bien lo señaló Augusto Tomberry, en formar equipos y lograr convencer a la población peruana de cuáles son los beneficios de ser parte de la CONMEMAR, que la cumplimos en casi todo, pese a que no somos parte de la CONMEMAR. Los 22 tratados de libre comercio y una serie de acuerdos, y hay resoluciones legislativas del Congreso que están aprobadas y que consideran cumplimiento de la CONMEMAR, sin embargo seguimos siendo no parte de la CONMEMAR. Creo que ese es un trabajo que debemos asumir como equipo. La COMAEN, esta comisión multisectorial, que son 10 sectores que la conformamos, viene trabajando en la parte ambiental, en la parte de cómo fortalecer las actividades productivas del Perú en el ámbito marítimo, la defensa y la presencia del Estado, pero también nuestros intereses, como lo ha señalado muy bien el embajador Nicolás Roncayolo, van más allá de nuestro límite de las 200 millas. Y creo que el Perú tiene que tener una visión mucho más allá de los límites que nos da el dominio marítimo, una visión de preservar a las futuras generaciones estos recursos y además cómo poder ayudar en la investigación y en la explotación a futuro, una explotación sostenible de los recursos no vivos y los recursos vivos que están en los fondos marinos. Yo creo que conversatorios como este permiten intercambiar ideas, pero habría que hacer una gestión y tener un mayor alcance en general como ciudadanía para que la población conozca el potencial de su mar, se identifique con su mar y tenga una conciencia de lo que el mar significa para el Perú. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Carlos, por la reflexión que complementa muy bien. No quiero yo extender más allá del tiempo, solamente como una cosa final quisiera decir de que en todo esto que se ha señalado podríamos agregar también que en la participación que tuvo el Perú en la demanda marítima de Chile, en la Corte Internacional de Justicia, el agente peruano en más de una oportunidad lo señaló con toda claridad, tanto en un documento escrito como en la fase oral, de que la Constitución del Perú, estamos hablando de la Constitución de 1993, las leyes del Perú y su Constitución son concordantes con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, yo creo que esto es un dato muy importante que va en línea con cuál ha sido la posición de Perú a lo largo de la historia. Y si nosotros tomamos el libro del embajador Juan Miguel Bácula, que es una de las autoridades en este tema, que se llama Dominio Marítimo de Perú, él señala con claridad que desde el 1952 hacia el 82, en esos 30 años, los diferentes gobiernos que ha tenido el Perú, todos de una manera uniforme, han planteado cuál es la política del Estado peruano, que es una política de la defensa de esas 200 millas, pero bajo el concepto, ¿no?, que hoy se conoce en la Convención del Mar, es decir, protección desde el punto de vista de los recursos económicos y la protección ambiental. No hay una idea de asignar a esas 200 millas la característica de un mar territorial de la visión antigua del derecho del mar antiguo. Entonces, yo creo que y recogiendo todo esto, más los aportes que se dan en el tema de la participación peruana, en la sentencia que da los jueces de la Haya, yo creo que nos da suficiente información como para poder fortalecer la posición del Perú. Ese tema quedó de alguna manera zanjado a nivel jurídico, pero hay que hacer una labor de pedagogía y como bien dice el almirante y los expositores previos, tenemos que seguir en esa línea para concientizar, para dar a conocer a la ciudadanía peruana pues de las ventajas que tiene para el Perú ser parte de la Convención del Mar y lo que nos estamos perdiendo también. Si seguimos siendo aislados y seguimos siendo automarginados, ¿no?, de
todos los beneficios que significa la convención y los instrumentos colaterales que se van desarrollando. Entonces, yo me permitiría concluir agradeciéndole, por supuesto, a las magníficas exposiciones de cada uno de los oradores y darle la palabra al embajador Jorge Castañeda para que haga la conclusión de esta jornada académica. Muchas gracias, Nicolás. En nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, expreso nuestro agradecimiento por el didáctico e informado tratamiento del tema la zona de los fondos marinos y los intereses del Perú en el desarrollo del nuevo derecho del mar que nos han brindado nuestros expositores y moderador. Y mi agradecimiento también a todos por los que han participado en esta noche. Los invitamos a participar el próximo martes 10 de octubre en un Zoom sobre reflexiones acerca de los 25 años de los acuerdos de paz peruano-ecuatorianos, balance y perspectivas. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias.